Puedo adelantar un pequeño punto de lo que vamos a mirar en las próximas clases. Hay algo supremamente importante que muy poco se trata. Conozco iglesias en Estados Unidos y a nivel mundial que se han introducido, se han profundizado en esos aspectos del crecimiento de la iglesia. Si uno examina el crecimiento de la iglesia primitiva, el Señor comenzó llamando a uno, luego llamó al otro, hasta que completó sus 12. Esos 12 empezaron una clase de interrelación, tiempo y relación durante 3 años. Pero en la medida que él tenía su equipo de trabajo, empezaron a extenderse y el grupo se convirtió en 70, que fue la famosa comisión de los 70. Y ya luego tenemos grupos hasta de 5.000 personas, como en el monte de la multiplicación de los peces. Él atravesaba ciudades y había multitudes. Él predicaba 2 cosas, en la calle y en las casas. Lo que ganaba en la calle lo finiquitaba en las casas. En la calle se encontró con un personaje pequeño de estatura, subido a un árbol sicómoro, y ese día le dijo: yo voy a estar en tu casa. Baja, desciende, date prisa, porque esta noche voy a estar en tu casa. Él se encuentra a Mateo sentado en la mesa del cobre de los tributos. Le dice: sigan, pero esa noche estuvo en su casa. El ministerio de Pablo fue un ministerio extraordinario. En Éfeso, yo conozco personalmente la ciudad de Éfeso. Son ruinas y son bien cuidadas. Conocí la biblioteca, la calle principal. Está embaldocinada con mármol antiquísimo. De ahí se ve hacia lo lejos el mar, la ciudad donde Pablo tuvo la última conferencia, el último sermón, la última predicación, en su despedida. En esa ciudad, Pablo, en el capítulo 20, versículo 20 de Hechos de los Apóstoles, dice algo que tenemos que tenerlo en cuenta, que muy poco nosotros lo manejamos. Pues las iglesias no lo manejan. Él dice: como nada que fuese útil en su despedida en Mileto, ese puerto se llama Mileto, en la despedida en Mileto, que está con los ancianos, con el grupo vital, que se ganó durante 3 años predicando. Él dice: como nada que fuese útil es reunido y anunciados públicamente y por las casas. El sistema apostólico no fue arrendando construcciones, ni arrendando salones, ni construyendo templos. Entre otras cosas, pues la persecución se lo impedía. Imagínense cuando Pedro sale de la cárcel y va a buscar a los hermanos, encuentra la puerta cerrada, se toca y no le quieren abrir porque hay una persecución terrible en la ciudad. Y él llama y grita y alguien escucha y dice: esa como que es la voz de Pedro, y se animan y le abren, y es Pedro, que ha salido de la cárcel. Las casas donde ellos predicaban era puerta cerrada. Las catatumbas eran subterráneos, eran pasillos debajo de la ciudad. Eran líneas, eran vías de comunicaciones internas dentro de la tierra. Ellos prácticamente no había luz. Habían algunas teas y prácticamente a media luz ellos predicaban. Ellos no tuvieron templos. La iglesia creció sin templos. ¿Pero qué hacían ellos? ¿Cómo creció la iglesia? La iglesia creció en el momento que se inicia el Pentecostés. La iglesia se desarrolla y en el día de Pentecostés habían 3.000 personas. Pero dice, y se convierte en 3.000 personas, pero más adelante en el pórtico de Salomón se convierte en 5.000
Y más adelante la escritora dice, el número no se podía contar. Era un número que empezó a sobrepasar lo convencional del entendimiento humano. Pero ¿qué hacían ellos durante el día? ¿Dónde conseguían la gente para llevarla a las casas? Ellos se reunían en el templo. El templo tenía tres divisiones. La primera división era un sitio público donde todo el mundo iba. Era donde el pueblo se reunía. Una especie de patio inmenso. Y la gente iba. Que la gente al final, en los tiempos del Señor, lo convirtieron en galería, en sitios de negocio, venta de una cosa, cambio de dinero. Y fue cuando el Señor volteó eso, porque lo hicieron en el templo. Pero es que el atrio exterior hacía parte del templo. Ellos debieron haber buscado otra parte adentro. Era el lugar donde ellos se reunían, pero tenían que haberlo respetado. Luego venía el lugar santo, donde se reunían los sacerdotes a ofrecer los sacrificios. Y había otra división ya más interna. Todo eso era dividido por cortinas, lo que llama el velo, los velos. Esas eran las divisiones que ellos tenían. Y el lugar santísimo es el lugar donde estaba la Shekinah, donde estaba la presencia del Señor, donde estaba el arca. Imagínense, el arca de la propiciación, la que representaba la presencia del Señor. Dentro del cual estaba la vara que reverdeció, muestra del maná. Imagínense haber guardado milenariamente muestras de ese maná y las tablas de la ley. Pero ese sitio era tan vedado que solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez en el año. Pero lo que quiero explicar es que en el atrio exterior era el lugar donde el pueblo, el común de la gente, donde los ciudadanos podían ir. Los sacerdotes tenían su lugar santo y el sumo sacerdote su lugar santísimo una sola vez en el año. Entonces, ¿qué hacían los discípulos después de Pentecostés? Ellos se iban donde estaba la gente. Es más, una vez Pedro y Juan iban para el templo. Ellos no iban ni a orar, ni a buscar nada. Ellos iban a buscar gente, a evangelizar, a contactar a la gente. Era el único sitio público que tenía Jerusalén. Pero entrando se encontraron un cojo de nacimiento que les pidió algo y no tenían que darle y dijeron, no tengo plata ni oro, o no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y eso fue en la entrada del templo. Imagínense la cantidad de gente que estaba ahí, que conocía a ese hombre, que día tras día les pedía limosna. Eso fue algo impactante. Es decir, nosotros tenemos que aprender a buscar la gente, como decía Pablo, públicamente y por las casas. Entonces, en las calles conocían, hablaban, evangelizaban. Ese es el verdadero sentido del crecimiento. Nosotros hemos cambiado, hemos quitado esos principios, tanto apostólicos, porque la Biblia dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Hombre, ese es un fundamento. Nosotros hemos cambiado. Nosotros hoy en día, durante los 3 primeros siglos, no habían templos. Ellos se reunían en casa y con las puertas cerradas. Cuando ellos, los sacerdotes, cuando las autoridades descubrían un lugar donde la gente se reunía, ya llegaban y los tomaban presos, que eso fue lo que hizo Saulo, persiguiendo a los cristianos. Nosotros hemos cambiado el modelo. El modelo es construir templos bien bonitos, con cielos rasos, luminosos, con lámparas florecientes, hermosísimas, sillas cómodas, puertas abiertas. Y construimos el templo para que la gente venga. No, Señor, ese no es el orden. Lo hemos cambiado. El orden correcto es ir. Es que el mensaje del Señor es claro. Ir por todo el mundo. No venir. El mensaje del Señor para los discípulos es ir.
El único que pudo decir venid a mí fue Jesucristo, y ese es el único que puede llamar a la gente. Pero el caso de nosotros, ustedes que quieren formarse, prepararse, capacitarse como pastores, lo primero que ustedes tienen que hacer es ir a buscar a la gente que van a pastorear. Mire, Timoteo era un muchacho que se estaba formando. Pablo lo tomó como un hijo, empezó a formar un muchacho de muchas capacidades. La historia eclesiástica menciona, la que no está en la Biblia, menciona a Timoteo como un ser excepcional en esa época, formado por Pablo, imagínense. Fue un super líder de esa época, precisamente de Éfeso. Éfeso fue la ciudad más grande, la iglesia más grande de esa época, era Éfeso. Era una ciudad bastante hermosa, bastante populosa. Estaba cerca del mar, tenía puerto. Y sin embargo, él inició su ministerio, pero Pablo le recomendó, y esa es la recomendación que tenemos que darle a todos los pastores. La recomendación es simple y sencilla. Haz la obra de evangelista. ¿Usted es pastor? A mí me han dicho en las capacitaciones, formaciones, todas, hermano, es que yo soy pastor, yo no soy evangelista. A mí me queda muy difícil entender que un pastor quiera ser pastor para ministrar almas y si él no las busca. A nosotros, a nuestra institución, llega persona y dice, hermano, yo quiero ser pastor, pero usted no tiene un grupo que me den. Hermano, hoy me llamaron, hoy, en las horas del antesito, una hora antes de esta clase. Alguien me llamó y me dijo, hermano, es que yo soy pastor, yo quiero, hermano, usted no tiene un grupo que me pueda. Nosotros sí tenemos grupo. Claro, lo formamos y todo el tiempo estamos ganando almas y estamos buscando. En esos últimos días se nos han llegado muchísimos grupos de personas que no tienen un pastor, que no tienen, están a la deriva, están pidiendo el apoyo nuestro como pastores. Yo soy pastor, todos los que estamos aquí somos pastores, los que estamos trabajando en estas clases. Pero a mí me queda tan difícil de entender que un pastor quiera ser pastor, pero hay que entregarle las almas, hay que entregar las ovejas para que las pastoree. Entonces Pablo le enseñó a Timoteo lo correcto. Usted es pastor, haz la obra de evangelista. En otra palabra le dijo, usted quiere ser pastor, busque las almas que va a ministrar. También existe otra forma de ganar almas. Yo pertenezco a una iglesia, pero yo no soy pastor. Soy miembro de la iglesia, pero yo amo las almas, salgo y me las gano, y entonces las traigo y se las entrego al pastor para que él las administre. Esas almas le van a dar los diezmos a la iglesia, de la iglesia le va a dar al pastor, ese pastor las va a formar, y cuando venga el príncipe de los pastores, es él el que va a recibir la corona incorruptible de gloria que Dios tiene para los pastores. Entonces, ¿qué está haciendo el creyente? Ganando almas, pero no es un pastor. Existe esa posibilidad, y eso es lo correcto que se hizo en los tiempos del Señor. Cada persona que ganaba una persona se comprometía. En los tiempos apostólicos, cuando alguien ganaba a una persona, ganaba a una familia, no la entregaba a nadie. Él asumía la responsabilidad de Dios por esa familia. Se la doy, no le entrega a nadie. Compra su ministerio. Unos siembran, otros riegan. Los que riegan tienen que cumplir. Unos son los que edifican, otros sobreedifican. Por eso dice la Biblia, el que sobreedifica tenga mucho cuidado en no dañar lo que el otro hizo. Conclusión, cualquiera de nosotros que tengamos el llamamiento y desde el momento en que empecemos a ganar una familia, no la ganamos en la calle. En Estados Unidos nosotros vamos para el mercado, los misioneros. Yo hago parte de una institución de 40,000 pastores en el mundo. La United Pentecostal Church Internacional.
yo tengo mi licencia, hago parte de ese grupo mundial. De ahí vienen muchísimas organizaciones y de allá nos mandaron misioneros a Colombia hace 84 años. De esa gente hemos aprendido muchísimo. Para ser misioneros dejaron todo, abandonaron todo y se fueron para los países. Dejaron su familia. En esos países, como pasó con el hermano Larsen, se le murió su esposa, quedó solo en este país. ¿Cuántos han luchado por llevarles el mensaje a muchísima gente? Pero qué hermoso uno ganar las almas y administrarlas. En Estados Unidos y en los diferentes países donde un misionero llega, comenzamos con la esposa, los hijitos, en un saloncito, en un garaje, en la sala, en el comedor. Con eso comenzamos. Primera escuela dominical, yo, mi esposa y los hijos. Segunda escuela dominical, yo, mi esposa y los hijos. La tercera. Pero en la medida que va avanzando los días, nos vamos para el mercado, nos vamos para la tienda, nos vamos para el paradero de buses, nos vamos para la plaza donde hay gente, para los almacenes, y ahí vamos encontrándonos con la gente. Mucho gusto, yo soy Orlando Rivera, soy predicador del Evangelio, enseño en las casas. Si usted necesita que yo le predique, le enseñe, yo voy a su casa, me identifico. Nosotros damos identificación. Como instituto, les vamos a dar una identificación si usted la necesita. Y se necesita una resolución, con resolución y de todo. Perdón, con el registro del gobierno que nos da para esas facultades que nosotros tenemos para acreditar el Evangelio. Si usted necesita presentarse, usted puede presentarse, pero nosotros tenemos que constatar que realmente usted sea una persona que realmente quiere servir a Dios, quiere predicar, quiere ganar las almas. Entonces llegamos y hablamos con la gente, llevamos algunos trataditos y empezamos a compartir, y luego la persona dice, sí, visíteme, que yo quiero. Mire, nosotros hemos salido a buscar la gente y hemos encontrado gente que me dice, ay, hermano, yo era convertido hace 20 años, 10 años, y me trasladé de ciudad y no volví nadie. Uno encuentra gente de toda. Estoy enfermo, mire que usted puede hacer algo por mí, yo he oído que ustedes oran por los enfermos. Otros dicen, qué bueno, yo vengo hace algún tiempo escuchando el mensaje por la radio. Ay, qué bueno que usted fuera a mi casa. Uno encuentra gente de ese tipo. Usted va a encontrar al diablo allá metido en la vida de los otros. Lo van a maldecir, lo van a amenazar. Usted el diablo lo encuentra, pero encuentra también gente ansiosa, deseosa, que usted le lleve el mensaje. En esa casa, esa familia, los amigos de esa familia. Mire, cuando el Señor liberó al endemoniado Gadareno, los discípulos estaban buscando comida, él se lo encontró personalmente, hizo una administración extraordinaria, una de las administraciones más impresionantes que hizo el Señor fue con el endemoniado Gadareno. El Señor lo libera, cuando llegan los discípulos, lo encuentran sentado a sus pies, vestido y en su juicio cabal. Cuando llega el momento de recoger las cosas y para seguir el camino, el endemoniado, ese endemoniado le dice, Señor, yo voy a estar con ustedes, voy detrás de ustedes, yo voy a estar con ustedes, yo hago parte del grupo, gracias, Señor, por la liberación. El Señor le dice, vete a los tuyos, no lo llevó, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pasaron años, meses. ¿Por qué tenemos que tomar un creyente y mandarlo a una banca meses, años? Cuando he sido pastor he llegado a iglesias donde he encontrado gente de hasta de 20 años sin que nunca les hayan dado la oportunidad de predicar el Evangelio. Ni siquiera se les ha enseñado a hablarle a su familia, compartir el mensaje con las personas que hay alrededor. El Señor le dijo al endemoniado, ese endemoniado, vete a los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Si yo hago una reunión con una persona que me abre las puertas,
Yo comienzo con esa familia. Pero a los 8 días ya estamos invitando el tío, la mamá, el primo, el hermano, el amigo, el que le vende la carne, la leche, el compañero de trabajo, el compañero de estudio. Esos son los tuyos. Los tuyos es ese círculo que hay alrededor de esa persona. A mí no me queda muy difícil comenzar una obra misionera. Lo difícil es comenzar con el primero. Pero eso me lo consigo en la tienda, me lo consigo en la calle, me lo consigo en paradero de bus. Salgo y lo busco. Pero de ahí en adelante me queda muy fácil, porque ese tiene los tuyos. La esposa tiene los tuyos. Los hijos de ellos tienen los tuyos, que son los compañeritos del colegio. Alrededor de una persona pueden haber 100 personas, primos, familiares, amigos. Todas las personas que relacionan a alguien son los tuyos, son los conocidos. En otra palabra, la pongo más sencillo. Vete a los conocidos tuyos. El Señor simplemente te dijo los tuyos. Los tuyos es ese círculo cerrado que cada persona tiene. Si yo hago un trabajo, como lo vamos a explicar aquí, con esa familia, yo no solamente comienzo a enseñarle a esa familia, yo les enseño a multiplicarse, les enseño a compartir lo que yo les estoy dando a ellos con los suyos, los famosos suyos. Mire el caso de la mujer samaritana. El Señor tiene un encuentro extraordinario, maravilloso con la mujer samaritana. Dios todo lo tiene preparado, llegó a la hora precisa, al lugar preciso en la que ella iba a estar. Él ya la conocía. Cuando él comenzó a hablar con ella, no la encontró, no fue un encuentro como nosotros nos sucede a nosotros con la gente con que contactamos. Él todo lo prepara. Mira el caso de Nidia. Cuando Pablo llega a Tiatira, dice la Biblia que el Espíritu Santo se le adelantó a Pablo y le preparó el camino a Pablo. Es decir, llegó primero, el Espíritu Santo llegó primero que Pablo a Tiatira y buscó a Nidia, vendedora de púrpura. Y empezó a tocar su corazón. La preparó. Cuando llegó Pablo, ya estaba preparado. En el caso de la mujer samaritana, fue un encuentro preparado por el Señor. Estuvo en el momento preciso y es más, estuvo solo para poder hablar con ella. Mandó a sus discípulos antes de encontrarse con ella, a buscar comida, agua o lo que fuera. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Cuando se impresionó ante la presencia majestuosa de ella, lo reconoció como un ser excepcional. ¿Qué hizo ella? Se fue a los suyos, a los tuyos, y se trajo toda una población, la gente que la conocía, lo mala que era ella, su vida licenciosa, su vida libidinosa, lo que fuera. Pero ella llegó tan impresionada que les dijo, vengan, que conocí a uno que sabe mi vida, que sabe todo cuanto he hecho. Me ha dicho eso, y ella les predicó. Siendo una mujer mala, los convenció. De pronto no era ni tan mala. Una mujer que no había tenido suerte en el amor y tuvo un esposo y seguramente la abandonó y el otro y ya tenía 5 maridos, el que tenía no era. Lógico, no era, porque el primero es el propio, pero ya no estaba. El Señor se limitó a hablar con ella. Nosotros hoy en día, si es un drogadicto, si es un asesino, si es un perverso, no, el Señor vino a tratar con todos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar gente buena. Es más, ninguno de nosotros éramos buenos. ¿Cómo crece una reunión si yo consigo una persona que me abra las puertas? Él me va a presentar a su esposa y sus hijos. Les enseño. A los 8 días, 15 días, le digo, ¿y por qué no invitamos su familia, sus vecinos? Que usted tiene amigos.
por el teléfono, y algunos van hasta las casas de ellos, los abordan. Pero en la siguiente reunión de esa casa, ya no hay 3, 4, ya eso se convierte en 7, 10, 12 hasta que se llenan. Así de sencillo es esto. Pero esos 12 vuelven y replican y cada uno tiene los tuyos y van a invitar. Eso se convierte en 20, en 30. Ahí en ese momento la reunión se abre en 2. Una reunión después de que llega un grupo de 10, 12, ya no cabe más, hay que abrirla, pero ya uno ha venido formando nuevos líderes. Entonces, ya se abre otra reunión. Esa reunión vuelve y se llena a los 12. Comenzó con 6, 5, vuelve y se llena. Hay que volverla a abrir. Usted puede comenzar con una sola reunión. Cuando menos piense puede tener 10 reuniones. Es el momento en que, como no tenemos persecución, conseguimos una casa más grande, o la construimos, o arrendamos un salón, una casa. Esa se va a permanecer abierta porque en ese momento no tenemos persecución. Vendrán momentos de persecución, vendrán momentos difíciles, es posible. En este último tiempo, muchas cosas podemos esperar, pero una sola casa se puede convertir en 10, 20 casas. En la última iglesia donde yo fui pastor en Colombia, comencé con un grupo de asistencia de 80 personas en la ciudad de Cali. Seleccioné un grupo de personas para dictarles, porque yo creo una escuela de formación de líderes, de reuniones. Me gasté 2 meses y medio, seleccioné un grupo de 20, uní un líder principal con un líder auxiliar y creamos con los 20 10 reuniones. Y de esas reuniones empezó a crecer a 20, a 30, a 40, hasta que llegamos a tener 300 reuniones. Claro, ya nuestros cultos, nuestras reuniones allí en Alfonso Valperena, ya pasaba de 1000 personas. Ya hablábamos de cantidades de personas. Todo está en la formación que usted le da a un líder. Si un líder va a tener una reunión donde va a tener 5, 10, 15, 20, él sabe que el día domingo debe traer parte de su misión, es traer a esas personas al templo. Si son 300 reuniones y en cada reunión hay 10, 12, 3, 4, 5, porque están comenzando, ¿cómo no va a crecer una iglesia de esa manera? Hoy les estoy resumiendo para que usted vaya teniendo claro más o menos clara la idea, que sí se puede tener una iglesia grande. Un hombre muy famoso que acaba de morir este año, fue mi admiración, el doctor David Cho, Paul Yonggi Cho. Más tarde se cambió el nombre de David Cho. Fue el pastor con la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea. Yo conozco, era un coliseo inmensísimo y había reuniones los lunes, reuniones en la mañana varias, como 3 reuniones por la tarde y por la noche, todos los días. Se reunían sumando todos los asistentes en la semana, incluyendo los domingos, por la mañana, por la tarde. A toda hora había cultos. Entraban unos, salían unos, entraban otros. Cuando ya este culto terminaba, que terminaba una hora precisa, y era porque ya había filas esperando para entrar al siguiente culto. Algo así como los que han asistido a las convenciones, ¿no? Termina un culto en la mañana y el otro. Allá era continuo, termina uno y lo siguiente. Muchas organizaciones cristianas lo hacen, la famosa media iglesias. Y él llegó a tener 1 millón de personas, la iglesia más grande del mundo, Seúl, Corea. El hermano acaba de morir, un gran ministro de las asambleas de Dios. Pero ese hombre se dio a la tarea de enseñar eso. Fue un hombre de muchas revelaciones y él entendió que el sistema de crecimiento de la iglesia primitiva era a través de las reuniones. Él tenía líderes.
Cuando él empezó a formar las mujeres como líderes de reunión, tuvo mucho problema porque la cultura de esos países subyugan a la mujer. La mujer tiene que permanecer en silencio, la mujer vive humillada, no puede hablar, no puede nada de las cosas. Y él tuvo algunas dificultades, pero él venció esas dificultades. Y gran parte de los líderes de reuniones en las casas eran mujeres. Yo creo mucho en la mujer. Nosotros tenemos un equipo de mujeres que vamos a empezar a entrenar los días miércoles. Son mujeres que ya vienen siendo preparadas y van a ser grandes líderes. Yo espero que de este grupo, algunas mujeres las logremos formar y sean grandes líderes. Recuerde que la Biblia dice, cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, la Biblia dice, bueno, eso lo dice Joel, pero Pedro citó el texto de Joel que dice, pues esto es lo dicho por el profeta Joel que dijo, hablando sobre el Espíritu Santo, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán. El ministerio de la salvación de las almas no está definido únicamente para los hombres. Esta es una labor, por eso aquí en esta clase tenemos mujeres ansiosas, porque ellas también tienen un llamamiento. Son mujeres ansiosas por servir. El Señor tenía su círculo de mujeres que le servían, que estaban. Es decir, el Señor tuvo ese privilegio de tener mujeres que le servían a Él. Él las amaba. Y no las amaba como dice el mundo perverso y pecador, por ser mujeres. Las amaba porque Él es su formador, su creador. Él sabe lo que es una mujer. Cuidadosa, pudorosa. Las mujeres son fieles. Yo diría más fieles que los hombres. Las mujeres son leales. Las mujeres hacen las cosas con más dedicación. Le ponen más alma a las cosas. Son cuidadosas. Nosotros los hombres tenemos lo nuestro y tenemos cosas maravillosas, extraordinarias, que no las tiene la mujer, entre otras cosas. Pero las mujeres tienen un sentido especial de responsabilidad, que a veces nosotros los hombres, tenemos una perspectiva, una visión muy general. La mujer es muy detallista en hacer las cosas bien. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán. Y Dios les dio un privilegio. Son tan dedicadas que las que fueron a cuidar, a limpiar, a organizar, porque al Señor lo enterraron ya prácticamente comenzando el día de reposo. Y llegaron a ungirlo, a acabar de limpiar, echarle perfumes. ¿Por qué no lo hicieron los hombres? O ellos estaban en sus cosas, y en sus luchas, en sus peleas, y ahora qué hacemos, para dónde nos vamos. Y de hecho se volaron. Pero las mujeres sí fueron temprano, son detallistas. Y a ellas les predicó. ¿Sabe quiénes fueron las primeras predicadoras de la gracia? Los primeros predicadores de Cristo resucitado no fue un hombre, fueron las mujeres. María Magdalena y detrás de ella las otras mujeres. Ellas fueron las que le llevaron el mensaje, Cristo resucitado. Las primeras predicadoras de la era apostólica fueron mujeres. Y Dios les concedió ese milagro, ese privilegio, ese gusto. Entonces nosotros, yo me siento honrado teniendo a las mujeres. Hoy he estado entrevistando mujeres. Qué hermoso oírlas, con ese anhelo, ese deseo, ese gozo tan inmenso de poder tener una oportunidad de servirle al Señor. Yo no sé si esta charla quedó grabada, pero me gustaría que fuera editada para que quedara como una introducción para el resto de grupos. Ha sido un gusto, ha sido algo muy grande. Y en la próxima clase ya vamos a entrar de lleno
a estudiar algo muy importante, la Gran Comisión, el sistema que utilizó el Señor para llevar el Evangelio a todo el mundo. Rodolfo, hermano Rodolfo. Les habla el hermano Rodolfo Obando. Bueno, por la gracia de Dios, me siento bendecido, honrado de formar parte de este nuevo y gran equipo de trabajo que empieza a nacer y a surgir con esta gran expectativa de servir al Señor en cada uno de los lugares donde nos encontremos y con grandes expectativas, grandes proyecciones. Felicitar a cada uno de los estudiantes, hermanos que se quieren capacitar, y estamos a la orden. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, ya tenemos en agenda todo dispuesto y disponible para cualquier pregunta. Las que han hecho ustedes ahí también les estaremos dando oportuna respuesta. Este siervo de parte de Dios va a estar muy atento para que cualquier inquietud, cualquier sugerencia, y con muchísimo gusto no duden en preguntarlo. Dios les bendiga, muchas gracias. Estaremos al pendiente de todos los demás aspectos que se den en el transcurso de estas capacitaciones importantísimas para la vida en el servicio al Señor. Ok, Dios los bendiga a todos. Ha sido un gusto bastante grande y les agradezco mucho haber participado.